Bien, antes que nada, avisos. Eh, si habrán revisado el Classroom el día de hoy, verán que ganó el miércoles de 8 a 9 para el examen. ¿Lo piensan hacer desde aquí? De hecho, es lo que yo pensaba también. Yo puse viernes porque vamos a hacerlos aquí donde no hay internet y otros que no. Ajá. Sí, sí, adelante. No sé, te comentaba que creo que lo más conveniente sería sí o sí o viernes o sábado en un horario que pues sí para poder un poco de más, pero como me dice, si es una clase no creo que tengamos acceso a internet para poder evaluarlo a la hora correspondiente. Porque básicamente es pasado mañana Ajá. en horario de clase. Aquí la cuestión es por qué la mayoría lo puso así. Porque no pensamos yo también. Habíamos quedado Sí. Bueno, por ejemplo, yo no tengo clase y podría ir a mi casa, pero si yo no sé quién es mi clase. Yo porque como no tengo clase, usted por la hora que un sábado o viernes, porque si no lo contestan, pues ya se van a. Bueno, Porque lo que podemos hacer es no venir el miércoles. pero el problema es que porque tenemos clase a las 7. tenemos clase a las 7. Y aquí no hay internet cerca. Sí hay biblioteca, pero no funciona de todo bien. Le digo que estoy trabajando en biblioteca y sí de repente el baño es intermitente la semana. Y se sacude la gente también. Bueno, entonces voy a, porque sí se me hizo raro, que hubieran escogido el miércoles a la hora de clase, sabiendo que aquí no hay internet, cuando les había dicho que se iba a publicar en Classroom y iba a ser mediante formulario. Quizá lo más injusto es que cuando estaban el miércoles fueron los compañeros que no vinieron la clase pasada. Porque yo creo que corresponde la semana pasada, por la clase antes de esta. Entonces, usted me platicó más o menos cómo estaba durmiendo y les quedé puesto mejor el miércoles el examen. No sabían todo el contexto para realizarlo. Y yo me imagino que ese día. Ajá. Bueno, entonces vamos a reformular el horario y ya lo decidimos después. Acabo que para hacer un examen ese podemos hacer hasta la próxima semana, pues no hay ningún problema. ¿Sí? El chiste es que sí se me hizo raro porque en esa misma dinámica la tengo en la clase de 6 a 7 y ellos sí dijeron el viernes de 8 a 9. ¿Sí? La gran mayoría dijo el viernes de 8 a 9, pues sí, porque ya no vienen aquí, están en su casa y pueden contestarlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a reformular entonces eso, porque sí, yo también pensé a lo mejor no la capiscaron correctamente, ¿no? Todos los demás. Bien, entonces quedamos en eso que vamos a reformular eso. Bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Cómo estaba organizada la nacionalidad de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. La sede de la Corte será en La Haya, Países Bajos, también conocido incorrectamente como Holanda. ¿Sí? Podrá, dice, sin embargo, reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente. El presidente y el secretario residirán en la sede de la Corte. Los únicos que tienen la obligación de residir en La Haya, en la sede de la Corte, es el presidente y el secretario de la Corte. Dice que podrá reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente. No he tenido noticia de que haya sesionado en algún otro lugar. Como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha sesionado fuera de su sede. Ha venido dos veces aquí a la Ciudad de México a sesionar y a llevar a cabo procedimientos en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? En ese mismo sentido está esto, pero nunca he sabido que la Corte Internacional de Justicia haya salido
de su sede para esto. Bien. ¿Cómo está conformada para resolver, ya para funcionar como órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia? Tenemos, por ejemplo, la sala pleno. Nos dice que por regla general todos los asuntos ventilados en la Corte Internacional de Justicia son resueltos por el pleno de la Corte. Por regla general. ¿Sí? Es decir, por todos los miembros de la Corte, los 15 y los agregados. Vamos a ver más adelante que hay jueces ad hoc y que son nombrados para un caso determinado, un caso en particular, y que también se incorporan a este pleno. ¿Sí? Pero por regla general, todos los asuntos se resuelven por el pleno de la Corte Internacional de Justicia. Hay salas especiales. Dice, la Corte podrá constituir una o más salas compuestas de 3 o más magistrados para conocer de determinadas categorías de negocios, como los litigios de trabajo y los relativos al tránsito y las comunicaciones, compuesta de 3 o más magistrados, según lo disponga la propia Corte. Solamente se ha constituido una sala especial. Fue la sala especializada en materia ambiental que funcionó de 1993 a 2006. No se sometió en ese tiempo ningún caso a la sala. Y hasta la fecha no se ha conformado la sala en materia de trabajo o comunicaciones. ¿Por qué? Porque todo lo resuelve el pleno de la Corte. ¿Sí? Fue la única sala especial que se ha constituido, pero hasta la fecha, ¿sí?, solamente esa, y no, les digo, no tuvo oportunidad de resolver ningún asunto en todo ese lapso. Tenemos las salas ordinarias o salas ad hoc, ¿sí? Y esto se prevé en el estatuto. Dice, la Corte podrá constituir en cualquier tiempo una sala para conocer de un negocio determinado. La Corte fijará, con la aprobación de las partes, el número de magistrados de que se compondrá dicha sala. Si las partes lo solicitaren, las salas de que se trate este artículo oirán y fallarán los casos. Estas salas ordinarias son cuando las partes no quieren o no creen necesario que se reúnan los 15 magistrados y pueden solicitar que se crean estas salas ordinarias o salas ad hoc para resolver un caso particular, un caso específico. ¿Sí? Por ejemplo, la primera sala ordinaria se creó en 1982, que fue la que dio inicio a esta posibilidad. Desde que se había constituido la Corte no se había creado ninguna sala ordinaria, todo lo resolvía el Pleno, sino hasta 1982 en el caso del Golfo de Maine, entre Estados Unidos y Canadá, como resultado de un acuerdo entre ambas partes. No pudieron solucionar este conflicto de límites fronterizo, ¿sí?, en el Golfo de Maine, entre Estados Unidos y Canadá, y con base en un acuerdo accedieron a someter este caso a la Corte Internacional de Justicia, pero en ese acuerdo también ambas partes acordaron que lo iba a resolver una sala ordinaria de 5 magistrados. ¿Sí? Y ahí fue donde se dio el debate si se podía o no se debía, si se podía o se debía acceder a la creación de estas salas ordinarias, aun cuando lo preveía el estatuto. Muchos magistrados estuvieron en contra porque decían que le quitaban esa soberanía a la Corte, al reducir a 5 magistrados en vez de 15 la resolución de un caso. ¿Sí? Y digamos, esta es una de las primeras señales que podemos observar de que la naturaleza de la Corte Internacional de Justicia es arbitral. No es, no es obligatorio en un momento determinado que conozca el Pleno de la Corte
para poder resolver un asunto, sino que las partes se pueden poner de acuerdo y decir, ¿sabes qué? No quiero que resuelva el pleno, quiero que resuelva una sala de cinco magistrados. Y la Corte lo consideró procedente precisamente dada la naturaleza arbitral de que las partes pueden disponer de qué jueces pueden escuchar y resolver ese asunto. ¿Sí? ¿Eso con qué intención se realiza? Básicamente es el mismo procedimiento, ¿sí? Supongo que para poder tener como estrategia procesal, tener que convencer a menos magistrados de tu caso. No es lo mismo convencer a 5 que convencer a 15, ¿sí? En un momento determinado puede ser hasta un poquito más ágil el desarrollo del procedimiento cuando los magistrados van a intervenir menos, son menos magistrados que intervienen, ¿sí? Pero yo lo vería más como una estrategia procesal, sobre todo determinar qué magistrados van a escuchar, van a resolver, y que me cuesta menos trabajo convencer a 5 que convencer a 15 de la procedencia del caso. Pero como comentario que pues no lugar, me imagino que las partes deben estar de acuerdo que van a formar el pleno nada más 5 magistrados. Sí, ambas partes deben estar de acuerdo. Claro, así es. Sí, pero así es. Si no hay acuerdo, si no hay convenio, va a resolver el pleno. Aquí la cuestión, por eso les digo que ahí es uno de los primeros datos que me hacen a mí pensar que todavía sigue manteniendo mucho su naturaleza arbitral. Tanto así que las partes pueden decidir que no conozca el pleno, sino que conozca una sala más pequeña, con menos magistrados. ¿Sí? ¿Con base en qué? Pues a la autonomía de la voluntad y de que las partes así lo convinieron. Es parte de sus derechos. ¿Sí? Bueno, tenemos en 1985 el conflicto fronterizo entre Burkina Faso y Mali. En 1987, Electrónica Secula de Estados Unidos contra Italia. El conflicto fronterizo entre El Salvador contra Honduras. Conflicto fronterizo entre Benin y Níger. La revisión de sentencia entre Salvador y Honduras. Todos estos casos fueron resueltos por salas ordinarias, ¿sí? Por salas más pequeñas de cinco magistrados. ¿Sí? Tenemos también que se puede constituir una sala sumaria, dice en el estatuto. Se constituirá anualmente. Estará compuesta de 5 miembros de la Corte, a saber, el presidente y el vicepresidente, miembros ex oficio, y 3 otros miembros y 2 suplentes, ¿sí? Aun cuando está constituida, no se ha sometido a ningún caso. Esta sala sumaria se constituye anualmente, cada año se constituye por un mandato del propio estatuto, en donde van a estar como miembros ex oficio, es decir, que siempre van a estar lo que es el presidente y el vicepresidente, siempre van a ser miembros de esa sala sumaria, y otros 3 miembros que va a elegir el pleno de la Corte y 2 suplentes. ¿Sí? ¿Para qué se supone que pudiera existir esta sala sumaria? Para los procedimientos, digamos, de medidas provisionales. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que existen estos procedimientos de medidas provisionales. Pero de manera general, cuando tú pides medidas provisionales, las pides también en la demanda y conoce el pleno de la Corte. Y el pleno de la Corte es el que dicta las medidas provisionales. Entonces, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna utilidad a esta sala sumaria para que pueda ser utilizado si realmente cuando se solicitan las medidas provisionales, las solicitas en la demanda y la demanda ya la conoce directamente el pleno de la Corte. ¿Sí? Ya digo, hasta ahorita no se ha sometido en ningún caso a su consideración. No sé si la respuesta, pero si está esta sala, ¿para qué existe una?
Esto sería para resolver, digamos, medidas provisionales, ¿sí? ¿Cuáles serían las medidas provisionales? Pues que le ordenen a un país para que deje las cosas como están, que no avancen los daños, y después conocerle la demanda, ¿sí? La sala DOC es para resolver el fondo, la sala sumaria no sería para resolver en este caso el fondo, ¿sí? Pero bueno, entonces no se le haya una utilidad práctica a la existencia de esta sala sumaria, ¿sí? Que en un momento dado, supongo, pudieran hasta resolver casos de fondo, ¿sí? Siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y sea un procedimiento sumario. Pero si vemos, cuando analizamos el estatuto y el reglamento, no vemos en sí la existencia de un procedimiento sumario. ¿Sí? Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Vamos a hablar de los jueces ad hoc. Dice, los magistrados de la misma nacionalidad de cada una de las partes litigantes conservarán su derecho a participar en la vista del negocio de que conoce la corte. Uno pudiera pensar, compañeros, que si hay un magistrado de México en la Corte Internacional de Justicia y que si México presenta una demanda, el magistrado de nacionalidad mexicana debería excusarse. Dice, porque pues es obvio que puede tener una inclinación para favorecer a su país de su nacionalidad, ¿sí? Que fuera hasta cierto punto hasta parcial, ¿sí? Y que debería excusarse. Pues no. Se conserva el derecho, dice aquí, de que estos jueces de la nacionalidad de alguna de las partes puedan conocer ese asunto. ¿Sí? ¿Cómo asustan esas personas? Dice, si la Corte incluyera entre los magistrados del conocimiento uno de la nacionalidad de una de las partes, la otra parte podrá designar a una persona de su elección. ¿Qué es lo que sucede aquí, compañeros? Que si bien es cierto, los magistrados conservan ese derecho de conocer de los asuntos desde el país de su nacionalidad, si una de las partes no tiene juez de su nacionalidad, tiene derecho a nombrar a uno. ¿Sí? Es decir, ahorita México no tiene un juez designado. Y si México demandara a Estados Unidos sí tiene un juez. Pues México tendría derecho a designar un juez. ¿Sí? De su nación. Y no necesariamente de su nacionalidad. ¿Sí? Uno pudiera pensar también que México dice, pues voy a señalar a uno de mis jueces. Sí, pero también puede señalar a uno que no sea necesariamente de su nacionalidad, simplemente él tiene derecho a designar otro. No importa si es o no es de la nacionalidad de ese estado que lo está designando. ¿Sí? No importa. ¿Sí? Si la Corte no incluyera entre los magistrados del conocimiento ningún magistrado de la nacionalidad de las partes, cada una de estas podrá designar uno. Es decir, si México demanda a Guatemala, México y Guatemala no tienen jueces designados ante la Corte Internacional de Justicia. Pues estos dos países, tanto México como Guatemala, tienen el derecho a designar un magistrado, ¿sí? Sea o no sea de su nacionalidad, para que escuche y resuelva el caso que presenta. ¿Sí? Claro que México no tendría la necesidad de designar un magistrado que no fuera de su nacionalidad, tiene muy buenos juristas. ¿Sí? Esta posibilidad sobre todo está pensada para aquellos países en los que no existan buenos juristas, que lo dudo, usualmente en muchos países hay buenos juristas internacionalistas, pero sí se da el caso. Que, por ejemplo, hubo un caso, entre Indonesia, no me acuerdo qué otro país,
donde Indonesia no tenía un juez y nombró un francés como juez. ¿Sí? Y muchas veces lo hacen, ¿por qué? Porque conocen cuál es la manera de resolver, la manera de pensar del juez. Dice, este me va a ayudar a mi caso. Así es. Mi argumento coincide con las ideas, con los razonamientos, con la formación académica que tiene este juez, pues yo designo a este juez. ¿Sí? Porque puede ayudarme a defender mi caso al seno del propio tribunal. Dice, dichos jueces participarán en los asuntos que tomen parte en términos de absoluta igualdad con los otros jueces. Si bien es cierto, son nombrados para un solo asunto en particular, son magistrados de la Corte Internacional de Justicia y tienen los mismos derechos para ese caso en particular. ¿Sí? Pero se les considera como miembros de la Corte Internacional de Justicia, aunque sea por un solo caso en particular, pero son miembros de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Profe, ¿los puedes saber en qué tipo de sala o Al pleno. tema Al pleno, y pueden también ser de las salas ordinarias. ¿Qué requisitos tendríamos o cómo le diríamos al juez? O sea, solo por la experiencia o, no sé, tendríamos como varios candidatos y los presentamos a algo. Cuando vimos de la Organización de la Corte Internacional de Justicia, comentábamos de dónde salen precisamente los magistrados, de dónde. ¿Sí? Si dicen, por ejemplo, que estos son los requisitos para ser magistrado, por ejemplo, dice, son magistrados independientes elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países. ¿Cuál sería la más alta función judicial aquí? Ministro de la Suprema Corte, o sea que reúna los mismos requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia aquí en México. Y dice que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Y quiere que sea, bueno, ¿y de dónde vamos o cómo vamos a saber que son jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional? ¿Cómo lo sabemos o cómo los elegimos? ¿Cómo determinamos eso? Precisamente, cuando analizábamos esta distribución de los jueces, que decía que son independientes, elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad, veíamos que no es cierto, que muchas veces sí se tiene en cuenta su nacionalidad. ¿Sí? Hasta esta conformación, ¿sí? Antes siempre existían cinco magistrados, que siempre eran de la misma nacionalidad, y eran China, Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Ahorita no tiene magistrado Inglaterra, pero anteriormente siempre estaban esos cinco. Esos 5 países, al seno de la ONU, ¿qué representan? Lo vieron en el video de la clase pasada, ¿verdad? Porque les hice la misma pregunta. Esos 5 miembros, y que ahorita tienen mucho que ver con el conflicto Rusia-Ucrania. mediadores. O sea, obviamente tendrán mediadores. Dice, al seno de la ONU.
¿La qué? ¿Dónde se toman las decisiones fuertes y militares en la ONU? La ONU está en San Francisco. Es más, permíteme. Bueno, ¿qué onda? Bien, ¿qué pasó? Estoy dando clase. ¿Es urgente? Si quieres ahorita que llegue a mi casa a tomar cosas. Pues, va. Bueno, una disculpa, compañero. Bien. Es más, ahorita deben estar en sesión esos 5 miembros junto con junto con más, tratando de ver qué van a hacer con este asunto de Rusia y Ucrania. ¿No? Como que esta materia es especializante, es obligatoria, o la eligieron ustedes, o cómo. Es tronco común, esta justicia internacional, porque anteriormente esta materia se llamaba, muy parecida, se llamaba Derecho Procesal de los Organismos Internacionales, y era especializante en Derecho Internacional. Entonces ahí sí les podía echar carrilla de que bueno, si ustedes la eligieron es porque supone que son internacionalistas, pero si es del tronco común no les puedo exigir eso, ¿verdad? Pero sí. Bueno, ya vieron Derecho Internacional Público, ¿no? Oh, ¿quién no se entiende? Son los miembros permanentes del Consejo de... Son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, esos 5 miembros. ¿Sí? Hasta esta última elección de magistrados, siempre estaban estos 5, ahora Inglaterra no tiene, sí. Hace poco, creo que antes de iniciar el conflicto entre Rusia y Ucrania, México estuvo invitado a esa sesión, ¿no? México es ahorita miembro no permanente. ¿Sí? Y ahorita, curioso, el presidente del Consejo es Rusia. Ups. Ups. Está muy interesante para analizar el conflicto, ¿no? Porque usualmente vemos un solo punto de vista. Rusia agresor, Rusia malvada, ¿no? Y eso es lo que nos están presentando ahorita. Ciertamente que la opción armada es la última de las opciones que se deben de tomar. Pero supongo que más allá de lo que es las redes sociales, la propia, digamos, campaña publicitaria de Occidente, de los países de la OTAN, de hacer ver a Rusia como un agresor, deberíamos también analizar los puntos de vista de Rusia. ¿Sí? Un internacionalista debe ser capaz de poder ambas partes con suma subjetividad. ¿Sí? Un internacionalista académico. ¿Sí? Ya cuando eres ministro de Relaciones Exteriores o embajador de un país en conflicto, pues tú vas a agarrar un partido de un solo lado, ¿no? Pero ahorita sí nos permite analizar ambas partes, ¿no?
bueno, ¿qué le llevó a Rusia a hacer esto? ¿Por qué? ¿Era tal la agresión de Ucrania hacia los separatistas? Porque esa es una de las excusas, ¿sí? De que Ucrania estaba atacando misericordiamente a los prorrusos, a los separatistas rusos, ¿sí? Y sobre todo, también analizar siempre la península de Crimea, que ahorita ya se la anexó, en el 2014 se la anexó Rusia, pero antes era de Ucrania, ¿sí? Formalmente era de Ucrania. Pero esa península de Crimea, desde 1700 y tanto, está en conflicto, porque es una cuestión, aparte de los recursos que tiene, es una posición geográfica envidiable en el Mar Negro, que te da entrada y salida a Europa y a Asia inmediatamente por el Mar Negro, sin necesidad de atravesar fronteras, ¿sí? Entonces, es una cuestión de geopolítica muy, muy interesante que sí se debe analizar por ambas partes. Me quedó muy claro cuando sale un cartón de, de Biden diciendo que condenan la invasión de Ucrania por Rusia por la simple y sencilla razón de que ellos no la invadieron. ¿Sí? ¿Qué pasó con Afganistán? ¿Sí? ¿Qué pasó con Libia, por ejemplo? O sea, fueron invasiones y lo que estabas por la CIA también. Con Saddam Hussein es en ¿dónde? En Irak. ¿Sí? Que iban en la búsqueda de armas masivas. ¿Las encontraron? En su vida las encontraron. Y acabaron con un país. Estados Unidos. ¿Sí? Porque iban en busca de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿por qué así se condena lo de Rusia y no se condena lo de Estados Unidos de la forma igual? Ahí había un pretexto que resultó falso. Acá hay un pretexto más o menos legítimo, que dice, salvaguardar las vidas de los que están, de los separatistas. Entonces, el internacionalista debe ser lo bastante, digamos, imparcial para poder analizar ambas posturas y en un momento poder analizar realmente cuál postura tiene más legitimidad, porque aquí no es tanto del derecho, sino si realmente están legitimados para hacerlo. ¿Sí? ¿La guerra es legítima? Sí, sí es legítima la guerra, es un derecho. ¿Sí? Jus belli, el casus belli, es un derecho de los estados para hacer la guerra, desde luego, para defender sus intereses. Entonces aquí la cuestión es precisamente analizar la legitimidad. Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema, terrible. Pero digo, me gusta porque pues, es una materia que me agrada y que me gusta mucho estudiar, que es el derecho internacional. Me hubiera gustado ser diplomático, ya no pude ingresar al Instituto Matías Romero, ya porque luego ya me casé, tuve hijos y pues ya no se puede, para que no se casen. Tengan hijos, para que no se casen. Es hermosísimo tener hijos. Yo estoy enamorado de mis hijos, fascinado de mis hijos. Te dan otro tipo de alegrías y satisfacciones, pero no se casen. Pueden hacerlo, como diría Pablo Milanés, ¿no? ¿Para qué necesito 10? No necesito 10 papeles grises para amarte, ¿no? Así. Júntense, sin problema. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí por hoy, compañeros, que ya nos